Bien, chicos, vamos a empezar. Igualmente, durante la clase se van a poder ir conectando. Empezamos. Hoy día nuestra segunda sesión, chicos, del curso de Psicología del Aprendizaje. El objetivo de la sesión de hoy es comprender el aprendizaje asociativo y no asociativo para usarlo en las distintas situaciones que lo ameriten, porque más adelante se van a dar cuenta que este tipo de aprendizaje lo pueden usar tanto para el área educativa, el área psicológica, pero también lo pueden usar los papás, las mamás, los que cuidan en casa de repente el abuelito, la tía, la hermana mayor, lo pueden utilizar para poder modificar algunos estilos de crianza que tienen dentro de casa, ¿sí? Bien, para ello, antes de comenzar, necesito que me digan qué vimos la clase anterior, chicos. Por aquí, por el chat, a ver, los leo. ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Quién se acuerda? Hola, Carol. Recién iniciando. Estamos haciendo un recordatorio de la sesión del día martes. Ah, ok, Carla. Bueno, básicamente la primera sesión, Carla, hemos trabajado lo que es, como dice Milixa, teorías de psicología del aprendizaje. Algunas teorías, hemos trabajado algunos conceptos, alguna fundamentación teórica con respecto a la psicología del aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles fueron las bases para que se pueda sostener lo que era la psicología del aprendizaje, ¿no? Algunos personajes, por ejemplo, hablábamos de Aristóteles, hablamos también un poquito de Descartes, luego de Iván Pavlov, que hoy día lo vamos a ver, hablamos entre ellos de teorías como el asociacionismo, que hoy día lo vamos a ver, por eso es que básicamente nuestra clase de hoy es el aprendizaje asociativo y no asociativo. Entonces, básicamente nuestra clase anterior, chicos, fue teorías, ¿verdad? Y conocer un poquito de la historia a lo largo de la evolución de la psicología del aprendizaje como tal. ¿Por qué creen que era importante conocer estos conceptos? A ver, ¿por qué ustedes creen que es importante tener un conocimiento previo antes de entrar de lleno a lo que es nuestro tema? A ver, chicos, por acá por el chat los leo. Hola, Kia, buenas noches. ¿Por qué creen que es importante que conozcamos un poquito de la historia? Sé que es un poquito a veces tedioso, ¿no? Leer, conocer o indagar la historia de lo que vamos a estudiar. Pero es importante, chicos, porque siempre es bueno tener conocimientos previos a y saber las bases sobre las que se ha fundado, en este caso, la disciplina de la psicología del aprendizaje. Esther nos dice para reforzar los conocimientos previos obtenidos. Excelente, Esther, gracias. ¿Y cuáles creen que son los objetivos de la psicología del aprendizaje? A ver, si yo estoy en este curso de psicología del aprendizaje, eh, ¿cuál es el objetivo? No creo. Ok, chicos, no. Okay, entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los objetivos de la psicología del aprendizaje? En la primera sesión tocamos lo que eran los objetivos de esta disciplina como ciencia, ¿verdad? ¿Puedes pasarme mi cargador, por favor?
Bien, entonces hablábamos que el objetivo como tal era poder comprender, entender, estudiar y para posteriormente modificar, ¿verdad? Modificar algunas conductas, algunos patrones que tienen que ver con el aprendizaje o utilizando el aprendizaje por medio. ¿Sí? Continuamos. No puede ser. Ok, chicos, a ver, ya regresé. Se había ido la señal. Denme un segundo para poder proyectar nuevamente la PPT, por favor. Chicos, por acá por el chat, a ver, me dicen si es que, si es que están
verificando las PPT si es que se está proyectando. ¿Sí? Ok, bien, entonces continuamos. Bien, chicos, entonces estábamos hablando de lo que se ha visto en la clase anterior, ya tenemos lo que es el objetivo de la sesión como tal, y vamos a entrar primero a ver lo que es el aprendizaje no asociativo para posteriormente hablar un poquito del aprendizaje asociativo, ¿ok? Antes de entrar de lleno a lo que es el aprendizaje no asociativo, quiero que conozcan o tengan un previo de lo que son los procesos no asociativos. Entonces, como ya su nombre lo dice, son procesos no asociativos, por lo tanto, el aprendizaje se diferencia o es totalmente distinto a la asociación. Recuerden que en la sesión anterior hablábamos del asociacionismo, ¿ok? Que era de Aristóteles, ¿no? Que nos decía que el aprendizaje se iba a dar mediante asociaciones, semejanzas, ¿no? Entre algunos sea algunos contextos, algunos conocimientos, algunas experiencias, ¿no? Pero todo en base a las asociaciones como tal. En este caso no, en este caso nos dice que el aprendizaje no tiene, no tiene nada que ver con la asociación. Sin embargo, recuerden que dentro de lo que era el asociacionismo, hablábamos de 3 puntos importantes, chicos. A ver, hablamos de la habituación, sensibilización y la pseudo o el pseudo condicionamiento. Entonces, ¿qué nos dicen los procesos no asociativos? Nos dicen que son distintos de la asociación, no comparten el tema de la asociación, pero sí van a tomar en cuenta estos 3 pilares del asociacionismo, ¿ok? Que era la habituación, sensibilización y el pseudocondicionamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Solo lo consideramos como aprendizaje siempre y cuando aplique un proceso de retención en función al tiempo. Es decir, solo van a considerar la habituación, la sensibilización, siempre y cuando estos tengan lo que es un proceso de retención para la persona. ¿Ok? Y nos habla de la retención en función del tiempo. ¿Qué más nos dice? ¿Qué es la habituación? ¿No? Para poder nosotros entender lo que es estos pilares fundamentales de la teoría del aprendizaje no asociativo. Nos dice que la habituación es la disminución de respuesta a un estímulo repetido. ¿Qué entendemos por habituación? A ver, los leo por aquí por el chat. ¿Qué entendemos por habituación? Nos dice que la habituación nos va a llevar o nos va a direccionar a que nuestras respuestas a ciertos estímulos que son bastantes veces repetidos vayan siendo disminuidas, ¿no? A ver, ¿qué entienden por habituación, chicos? Por ahí los leo. La disminución de la respuesta a un estímulo repetido a lo largo del tiempo, por ejemplo, acostumbrarse al ruido de un motor de coche después de un viaje largo. Excelente, Milixa. Por ejemplo, Milixa acá nos da un ejemplo tal cual, ¿no? Nos dice que la constante exposición que, por ejemplo, tiene en este caso un chofer, ¿no? La constante exposición que este chofer tiene al ruido de los carros, con el tiempo ya no va a ser como la primera vez que él escuchaba esos ruidos, ¿no? De repente la primera vez o las primeras veces era un poco molestoso. Sin embargo, con el tiempo, estos estímulos se han repetido tantas veces que el chofer ya no siente que es tan molestoso el ruido. Entonces hablamos ahí de la habituación. Gracias por el ejemplo, Melissa. ¿Qué nos dice con respecto a la sensibilización o el pseudocondicionamiento? Nos dice que son respuestas potenciadas a un estímulo condicionado. Por eso su nombre, sensibilización. Nos habla de mucha sensibilidad. Nos habla de una sensibilidad como respuesta potenciada ante algún estímulo, sea la respuesta, por ejemplo, algo que me da mucho pánico o algo que ya me genere menos pánico porque yo ya estuve expuesta a ciertas situaciones. Entonces, más o menos es lo que nos va a orientar o sobre estas bases lo que significa el aprendizaje no asociativo, chicos. Y no asociativo porque si se dan cuenta,
un estímulo no tiene que ver con lo otro. Por ejemplo, el ejemplo de Milixa que nos decía del chofer que está expuesto al ruido. El ruido es un factor totalmente externo, ¿no? El ruido de un carro o el ruido de los peatones que están ahí transitando o el ruido de los ambulantes que están vendiendo cosas. O sea, no tiene nada que ver con lo que es el chofer. Entonces, sus estímulos no están asociados al 100%. Sin embargo, la exposición a estos estímulos que no están asociados conmigo, ¿no? Me genera un aprendizaje de forma habituacional. Vamos a seguir, chicos. Aquí entonces tenemos ya más de lleno lo que es la teoría con respecto al aprendizaje no asociativo. ¿Y qué nos dice? El aprendizaje no asociativo es un cambio permanente en la respuesta hacia un estímulo debido a la exposición repetida, lo que hablábamos, ¿no? Estoy expuesto tantas veces de forma tan constante a un estímulo y además de forma prolongada al mismo estímulo durante mucho tiempo. Normalmente, el cambio producido en la conducta del individuo tiene que ver con el grado de respuesta al estímulo. Es decir, o bien das una respuesta más débil o por el contrario puedes dar una respuesta más fuerte. Ahí hablamos un poco de la sensibilización, ¿no? Como les dije, o bien esta experiencia hace que mi respuesta sea más fuerte o bien este estímulo va a hacer que mi respuesta sea pues más débil, más tranquila, más relajada. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es cuando yo llego a una discoteca, supongamos, ¿no? Cuando llego al inicio, el ruido que voy a escuchar de repente es un poco tormentoso para mí, ¿no? Porque está a todo volumen, hay mucha bulla, está la música, el ruido de las personas. Entonces, al inicio, cuando tú vas a ingresar a lo que es este lugar, eh, la respuesta al estímulo de todo el ruido que hay, de repente es un poco más molestosa, pues, ¿no? Sin embargo, con el pasar de las horas, cuando ya tú te quedas ahí, estoy más de una hora, 2 horas, ya no vas a sentir de la misma forma lo que es la respuesta a cierto estímulo, ¿no? Ya en 2 horas que tú has estado en la discoteca, ya el ruido ya no te parece tan molestoso como cuando entraste. Entonces, nos dice que el aprendizaje no asociativo es capaz de provocar cambios en la conducta o respuesta del individuo, sin necesidad de que haya varios estímulos relacionados entre sí. Les comentaba, no hay necesidad, chicos, de que los estímulos estén asociados. No hay necesidad de que los estímulos tengan una relación entre sí. De ahí viene el nombre, pues, ¿no? No asociativo. ¿Qué nos dice acá? Vamos a hablar un poquito más de lo que es la habituación, porque nos dice que este aprendizaje no asociativo está dividido en dos, habituación y sensibilización. Entonces, habituación como el proceso de aprendizaje en el que uno o más de los componentes de la respuesta innata del individuo ante un estímulo va disminuyendo al ser expuesto continuamente ante el mismo estímulo en varias ocasiones. Entre los componentes que pueden disminuir su intensidad, encontramos algunos como la probabilidad de la respuesta o su duración. Es decir, a medida que la persona recibe más veces el estímulo, menos tendencia tiene a emitir una respuesta. Mucho ojo con eso. A manera de que mientras más veces yo voy a estar expuesta a un estímulo, mi respuesta va a ser menos, menos que chicos. Voy a tener tendencia a generar una respuesta menos, en un menor grado a como lo hacía antes en un primer momento. ¿Ok? Entonces dice ahí, dado que, bueno, ya estamos acostumbrados, como el mismo nombre lo dice, habituación, ¿no? Estamos ya. ¿De qué creen que viene la palabra habituación? Hábitos. Ya estamos más expuestos a eso, ya estamos más acostumbrados a eso. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos lo que es una persona, pues, ¿no? Cuando recién se va a probar un vestido, una ropa, familiarizado. Perfecto, Durán. Es como adaptarse a algo nuevo.
Excelente. Y dentro de las ventajas, por ejemplo, Susi, dentro de las ventajas de lo que es el aprendizaje no asociativo, vamos a tocar ese punto. La habituación nos permite poder adaptarnos a ciertos contextos en específico. Es parte fundamental de poder adaptarnos a otros contextos. Bien, entonces aquí, dentro de la habituación, por ejemplo, tenemos aquí a esta chica que en un primer momento, cuando va a probarse algún vestido, ¿no? Le genera emoción, le genera alegría, ¿no? Porque es la primera vez que se está comprando un vestido. Sin embargo, más adelante, cuando lo haga de manera continua, el poder irse de shopping, de comprar eso, la respuesta a este estímulo ya no es la misma, ¿verdad? No va a ser como la primera vez que se compró un vestido, sino su intensidad es menor. Eso con respecto a la habituación. Ahora, la sensibilización es otro pilar fundamental dentro de teoría del aprendizaje no asociativo. ¿Qué nos dice? La sensibilización puede entenderse como el proceso opuesto a la habituación. Cuando se produce este fenómeno, la respuesta al estímulo aumenta en intensidad debido a haberse expuesto de forma repetida al mismo tiempo. Este proceso estaría detrás de fenómenos de aprendizaje tanto adaptativos como desadaptativos. Por ejemplo, aquí en la sensibilización tenemos este ejemplito. De repente a mí cuando me pica el brazo me rasco, ¿no? Y en un primer momento me va a dar la sensación de placer. Sin embargo, cuando me rasco tantas veces, ya no me genera placer. ¿Qué me va a generar? ¿Qué creen ustedes que me va a generar, chicos? Si persisto en rascarme. Dolor, muy bien. Ardor también, molestia, malestar. Exacto, de eso nos habla la sensibilización, chicos. Puedo estar expuesta a cierto estímulo que en un primer momento de repente para mí va a ser placentero, para mí me va a dar cierta comodidad. Sin embargo, si lo hago tantas veces, ya no me va a generar la misma respuesta. ¿Ok? Entonces, por eso nos dice acá que, bueno, en este proceso, la respuesta al estímulo puede aumentar de intensidad o puede pasar lo contrario. En vez de que rascarme más me genere placer, más placer cada vez más, no va a ser así. En este caso, por ejemplo, ya no me genera nada de placer, sino ahora me genera dolor, me genera molestia, me lastima, me desagrada. ¿Entienden? Entonces, estamos ahí en lados opuestos y por eso también viene el nombre de sensibilización. Me vuelvo más sensible a el estímulo al cual estoy sometido. Voy a poner acá dos ejercicios. Tengo dos ejercicios. A ver, los leo. Primero tenemos este. ¿Qué tipo de aprendizaje no asociativo? Hemos visto ahorita habituación y sensibilización, así que me ayuda. El trabajador de una empresa que constantemente escucha el ruido de las máquinas y que ya no le molesta, ¿no? Porque ya está expuesto al ruido de las máquinas porque trabaja ahí. ¿Qué tipo de aprendizaje no asociativo creen que es? ¿Habituación o sensibilización, chicos? A ver, los leo en el chat. Nancy, habitación, genial. Kia, habitación. Perfecto. Habituación, ¿verdad, chicos? Hablábamos mucho de el tema cuando estoy expuesta ya a un mismo estímulo constantemente, ya ese ruido no me parece molestoso, ¿no? Ya es como que parte de mi día a día. Habitación. Patricia, habitación. Genial. Entonces, tenemos acá el segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? Una persona que sufrió una experiencia traumática está predispuesta a sentir más o menos ciertos estímulos, ¿no? Yo estuve expuesta a una situación traumática, por ejemplo, ¿no? Bueno, a un choque en un auto, es una experiencia traumática, ¿no? El auto volcó. Estoy predispuesta a sentir más o menos cuando me voy y de repente veo que un carro está a toda velocidad cerca a mi auto, entonces tengo ciertas respuestas. ¿Eso a qué se refiere? ¿A un aprendizaje de qué tipo? ¿Habituacional o de sensibilización? Sensibilización, muy bien. Muy bien, Giovanna. Karen, sensibilización. Estoy más sensible al estímulo,
Básicamente por ahí lo podemos entender mejor. Soy más sensible a cierto estímulo. Yo como tuve un accidente de tránsito, ahora cada vez que un auto pasa a toda velocidad o veo que de repente el freno no me quiere agarrar, entonces mi respuesta es mucho más sensible, me voy a desesperar, quizás me va a dar un poco de ansiedad con respecto a ese estímulo. ¿Ok? Entonces, más o menos ya tenemos claro la diferencia, ¿no, chicos? Entre habituación y sensibilización. Perfecto. Entonces, si fuera un examen, todos sacan 20. Ahora vamos a ver las ventajas del aprendizaje no asociativo. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Primera ventaja, la aplicabilidad. Lo que les mencionaba al inicio, dentro de los objetivos decíamos que era importante comprender, conocer y entender el aprendizaje no asociativo porque lo podemos utilizar en diferentes contextos, no solamente en la parte de psicología, no solamente en la parte educacional, sino también en la parte de la crianza. Ya lo nos dice las sensibilizaciones como condicionamiento clásico. Yalu, el condicionamiento clásico entra en el aprendizaje asociativo. ¿Sabes por qué? Bueno, igual la próxima PPT hablamos ya de aprendizaje asociativo, pero solamente para que no se confundan. En este aprendizaje no asociativo hablamos de estímulos que no están asociados a mí. Por ejemplo, yo puedo estar en un carro yéndome a trabajar y previo a mi experiencia que he tenido traumática, pero el otro carro que va a pasar y que está a toda velocidad es un estímulo que no está relacionado a mí. Es un estímulo externo, es un estímulo que no tiene una relación conmigo. Simplemente que como yo pasé por una situación así, estoy predispuesta. Sin embargo, en el condicionamiento es diferente. El estímulo está totalmente relacionado conmigo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Hablamos en este tipo de aprendizaje, hablamos de estímulos externos, estímulos que se me van a presentar que no están relacionados ni asociados conmigo. Y en el condicionamiento, que es parte del aprendizaje asociativo, sí, los estímulos están directamente relacionados conmigo, sí hay una asociación. ¿Ok? Igual lo vamos a chequear en un momento, Yalu, no te preocupes. Bien, chicos, entonces, hablamos de las ventajas del aprendizaje no asociativo y les comentaba el tema de la aplicabilidad, ¿no? Que este tipo de aprendizaje lo podemos utilizar no solamente en la parte educacional ni en la parte psicológica, sino que también lo podemos utilizar en la parte de crianza, dentro de la familia, también lo podemos utilizar. Nos dice que tanto la habituación como la sensibilización son dos procesos que se pueden aprovechar de muchas formas, especialmente en el ámbito de la educación, la crianza de los hijos y la terapia psicológica. ¿Ok? Es una forma en la cual nosotros podemos aprovechar, por ejemplo, exponernos a ciertos estímulos constantemente, va a ser favorable para nosotros tener una respuesta más que yo predigo. Por ejemplo, yo como mamá puedo someternos, la palabra suena rara, pero yo como mamá puedo hacer un espacio, un contexto donde voy a colocar a mi hijo para que él sienta cierta habituacionalidad a ciertos estímulos y pueda responder de una manera mejor o pueda tener la respuesta que yo quiero obtener. Entonces, podemos por ahí aprovecharlo para adaptarlo a algo que queremos, a una meta en específica, a un objetivo en específico, a una conducta que de repente quiero lograr con él, sin la necesidad, como les digo, de tener estímulos directamente asociados. ¿Qué nos dice? El aprendizaje no asociativo, especialmente la habituación, es un mecanismo que nos permite desenvolvernos en nuestro entorno muy adaptativamente. Importante ahí, alguien lo mencionó, es fundamental que las personas y los seres humanos tengamos la capacidad de adaptarnos al cambio. Entonces, la habituación, que es parte del aprendizaje no asociativo, te ayuda muchísimo para que una persona pueda estar predispuesta a adaptarse a los cambios, ¿ok?
Si no disponiéramos de esta capacidad, nos encontraríamos con todo tipo de problemas a la hora de funcionar correctamente en nuestro día a día. ¿Por qué, chicos? Porque durante el día a día siempre se van a presentar ocasiones y situaciones en las que uno como persona tiene que adaptarse a esa situación. Si no estoy en la capacidad de adaptarme, ¿qué sucede? A ver, los leo. ¿Qué sucede cuando una persona no está en la capacidad de adaptarse al cambio? Sufre, sí. Le es difícil, ¿verdad? Se estresa, ujú, les cuesta trabajo, ansiedad, problemas, frustración. La incapacidad de una persona para adaptarse al cambio genera o trae consigo muchos otros problemas, estrés, ansiedad, en algunas ocasiones depresión, algunas ocasiones frustración. No está bien consigo mismo, no se maneja correctamente. Ujú. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa capacidad de adaptarnos. Y en un primer momento, nos dice que este aprendizaje no asociativo, sobre todo el tema de la habituación, nos ayuda a nosotros poder adaptarnos, ¿no? Porque hablamos de que al inicio puede ser dificultoso, ¿no? Por ejemplo, ahí leía que una de las compañeras puso que una persona que vive en el campo, cuando viene a veces a Lima, los ruidos son muy tormentosos para ellas, pero sin embargo luego logran adaptarse. ¿Y por qué creen que logran adaptarse? Por este aprendizaje no asociativo que nos habla de la habituación. Están tan expuestos ya al ruido de Lima que se van a adaptar. Y es lo que tiene que pasar con nosotros, ¿no? Para nosotros poder adaptarnos, vamos a tener situaciones difíciles por las cuales vamos a tener que transitar, pero es importante, pues, adaptarnos y que nuestras respuestas a esos contextos sean cada vez en menor intensidad, menor grado, ¿ok? Bien, todo cambio genera reacción, estrés, frustración, ansiedad, entre otros. Exacto, Jonathan. La idea es que no permanezca, no prevalezca, ¿no? Al inicio, como digo, puede ser un poco estresante, un poco frustrante, pasar por nuevas situaciones o exponernos a nuevos estímulos. Sin embargo, la idea es que eso no prevalezca. Me puede frustrar, me puede generar malestar el ruido de repente 2 días, 3 días, una semana tal vez, pero que siempre se mantenga de esa forma no está bien. Hay una predisposición al cambio. Exacto, siempre tiene que haber predisposición al cambio. Ok, chicos, entonces continuamos. Encontrar nuevas situaciones, aunque en la mayoría de los experimentos conductistas sobre el aprendizaje no asociativo se pone énfasis en la habituación, es verdad, la mayoría de experimentos conductistas ponen mucho énfasis en el tema de la habituación, ¿no? Porque nos habla de exponernos a ciertos estímulos, ¿no? Que no tienen nada que ver con el tema, no tienen nada que ver entre ellos, pero la exposición a ciertos estímulos para nosotros generar una respuesta específica. Entonces, es verdad, lo que nosotros estamos viendo es parte de las teorías conductuales y nos dice que toman muy en cuenta el énfasis en la habituación. Sin embargo, la sensibilización estaría detrás de muchos procesos de aprendizajes avanzados, especialmente en los que es necesario adquirir nuevas habilidades, ¿ok? Pasan los niños cuando ingresan a la escuela? ¿Es un proceso de adaptación? Sí, es un proceso de adaptación, ¿no? ¿A quién no le pasa? A veces vemos niños en la escuela que su primer día de clases lloran, se tiran al piso, hacen pataletas, porque están pasando de un ambiente en el cual se han acostumbrado tanto, se han adaptado ya al tema de estar en la casa, con el papá, la mamá, todo el tiempo, o con el hermano, la hermana, y luego cambiarlos a otro contexto que es la escuela, a veces es difícil para ellos. Sin embargo, ¿qué sucede también? ¿Acaso los niños lloran todo el año escolar? No, ¿verdad? La primera semana o la segunda hasta la segunda semana puede ser que sea difícil para ellos, pero después se adaptan al cambio. ¿Ok? Una de las ventajas es prevención de la sobreestimulación. También, para llegar a la adaptación, primero se pasa por el sufrimiento. Bien, chicos. Entonces, esto con respecto al tema del aprendizaje no asociativo.
Vamos a habilitarle los micros, a ver, para que puedan participar. ¿Qué otras ventajas creen ustedes que nos trae el aprendizaje no asociativo? Denme un segundo para habilitarle sus micros, ¿ya, chicos? Y también por ahí algunas preguntitas, a ver, los que tengan dudas. Ok, están habilitados los micros. Por ahí, ¿qué otras ventajas? Aquí en el chat me pusieron otra de las ventajas, el tema de la sobreestimulación. Y eso es importante porque recuerden que en esta parte, en este tipo de aprendizaje, los estímulos no están asociados, no tienen relación entre sí. Son estímulos X que se pueden presentar en un determinado momento. Cándido Reyes. Cándido, sí. ¿Qué otras ventajas crees tú que tiene el aprendizaje no asociativo? Porque acá hablábamos de algunas ventajas, ¿no? El tema de la adaptación, el tema de la aplicabilidad, el tema de adquirir nuevas habilidades, pero ustedes, de lo que han entendido, ¿qué otras ventajas creen? Por ejemplo, les hablo yo en este caso no de ventajas, ¿no? Les doy una desventaja de este tipo de aprendizaje. El otro día estaba leyendo un artículo sobre la desventaja del aprendizaje no asociativo, sobre todo de la habituación. Por ejemplo, en los casos de drogadicción, chicos. Cuando una persona está más expuesta a la drogadicción, a las drogas o a estupefacientes como tal, la respuesta que tienen es de que cada vez quieren más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta que les da su organismo es que ya no les da la misma sensación, ahora necesitan más cantidad de alguna droga en específico para sentirse de repente, para sentir más placer, más satisfacción, para sentir todos los efectos que causan las drogas. Pero, por ejemplo, en un caso de drogadicción, ¿ustedes creen que la habituación es viable? No, ¿verdad? No, porque la habituación va a ser más bien que la persona que tiene este tipo de drogadicción, al contrario, cada vez con el tiempo su respuesta no baja de intensidad, al contrario, la respuesta aumenta en intensidad. Ya el drogadicto no quiere nada más una cantidad en específica, sino quiere algo más, algo adicional. Se vuelve más adicto. Exacto. La habituación en casos de drogadicción no va a funcionar. Lo que va a hacer es que la drogadicción incremente. Milixa Garrido, mayor adaptabilidad permite una mejor adaptación al entorno, una mayor eficiencia, sí. Wender, sus acciones son agresivas. El crecimiento personal para algunas personas, además de reconocer las situaciones. Perfecto. Entonces, por aquí, chicos, a ver, les di una desventaja, ¿ok? Una desventaja con respecto a un caso en específico. Se vuelve más adicto y se puede adaptar más. Ok. Bien, ¿alguna otra desventaja de repente por ahí alguien que haya notado dentro de lo que es el aprendizaje no asociativo, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna desventaja? Dificultad para desaprender. Claro, en la habituación ya va a haber una dificultad para desaprender. Efectivamente, Milixa. ¿Por qué? Porque me acostumbré tanto, tanto, tanto que mi respuesta o mi respuesta aprendida se hizo se hizo un hábito, como diría su nombre, que ahora para desaprender eso va a ser difícil. Perfecto. ¿Qué más? A ver. Yo tengo una duda. Sí, dime, te escucho, Perla. En este caso de habituación, como una desventaja, por ejemplo, en un ámbito laboral, acostumbrarse como a trabajar solo bajo presión y justo dejar las cosas como a última hora, para trabajar bajo presión, es como, podría ser como una desventaja de la habituación.
Sí, también puede ser como una desventaja, porque claro, te sometiste tanto o te sometieron tanto a este famoso trabajo bajo presión, que ahora tú misma, tu respuesta frente a es dejar todo al último para finalmente poder realizarlo. Es una desventaja, efectivamente. Muy bien, Perla. Ok, a ver, ¿quién más? Chicos, una de las ventajas también que nos brinda el tema de la habituación y la sensibilización es con respecto a la toma de decisiones. Hablábamos de la adaptación al cambio, pero también es importante el tema de la toma de decisiones, la desensibilización excesiva a estímulos. ¿Ok? Entonces, la toma de decisiones también, ¿no? Porque una vez que nosotros estamos tan acostumbrados a lo que es la adaptación al cambio, también ya estamos listos para generar una toma de decisiones de forma más rápida. Ya no se nos es tan dificultoso tomar decisiones en base a, ¿ok? Bien, chicos. Entonces, hasta aquí todo está claro con respecto a lo que es aprendizaje no asociativo. Bien, Esther, gracias. Silvia, tienes el micro abierto, me parece. Si quieres, puedes participar. Ok, bien, entonces está claro. Continuamos. Ahora vamos a hablar del aprendizaje asociativo, chicos. Lo contrario del aprendizaje no asociativo. Ok. A ver, aquí en el aprendizaje asociativo, que esto es como una pequeña introducción, ¿ya? Porque en realidad el tema de aprendizaje asociativo tiene dos principales pilares, que es condicionamiento clásico y condicionamiento operante, pero de lleno el condicionamiento clásico y condicionamiento operante lo vamos a trabajar en la sesión 3, que me parece es el día sábado, ¿verdad? Si mal no recuerdo, pero igual es necesario que ustedes más o menos el día de hoy tengan en conocimiento esa diferencia, ¿no? Entre aprendizaje no asociativo y el asociativo. ¿Qué nos dice sobre el aprendizaje asociativo? El aprendizaje asociativo se refiere a un tipo de aprendizaje en el que se establecen relaciones entre estímulos y respuestas. Hay dos tipos principales, como ya les mencioné, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El aprendizaje asociativo en el hecho de que este segundo se da por medio de conexiones de ideas y experiencias. Este segundo aprendizaje sí tiene relación entre sí. Sus estímulos están relacionados. Nos habla de una conexión de ideas, de experiencias y una relación entre estímulo y respuesta. Por ejemplo, este de aquí del perrito y de la campanita. A ver, ¿quién adivina? ¿Qué es? ¿Condicionamiento clásico o condicionamiento operante? A ver, chicos, ¿quién adivina? Condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico, genial, Yalu, gracias. ¿Y este condicionamiento clásico? ¿Quién era el autor de ese condicionamiento clásico? A ver. Pablo. Pavlov. Entonces, chicos, la próxima sesión vamos a hablar más de lleno sobre el tema del condicionamiento clásico y condicionamiento operante, porque aunque ustedes no lo crean, esto es importante dentro de la psicología del aprendizaje, ¿no? Aunque muchas veces creemos que el aprendizaje solo está relacionado a lo que son procesos mentales, no es así, tiene una gran y amplia relación con el tema de las conductas, el estudio de las conductas. Entonces, tenemos el condicionamiento clásico y operante y ahorita les voy a poner un videíto. Voy a pasarles también el videíto por acá por el chat para que lo puedan revisar de repente en casa. Vamos a ver un videíto previo. A ver, ahí les pasé el videíto. Previo a nuestra clase número 3, ¿sí? Lo que vamos a trabajar en la clase número 3, chicos, es básicamente condicionamiento clásico y operante, pero ahorita quiero que tengan una introducción. A ver. Les apago el micro ya, chicos, porque si no, de repente por ahí alguien se le prende el micro y va a interrumpir en el video.
Denme un segundo. Ok. Entonces les voy a compartir el video. Las diferencias entre el condicionamiento clásico y operante, como nos gusta, de forma fácil. Bienvenidos. En el enfoque conductista, el aprendizaje tiene diferentes formas de adquisición, en donde los estudios clásicos lo explican desde dos ramas principales: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico lo vamos a entender como un aprendizaje de primer orden que se da de manera involuntaria. Es decir, la persona es pasiva respecto a su aprendizaje. Para entenderlo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es el estímulo incondicionado, que tiene como característica que ante su aparición el sujeto va a generar una respuesta automática o no aprendida. Esta respuesta se conoce como respuesta incondicionada. Por ejemplo, si ves a la chica que te gusta, la respuesta incondicionada puede ser que se aumente tu ritmo cardíaco y te pongas nervioso. Por otro lado, el estímulo neutro tiene como característica que no genera una respuesta automática de por sí, sino que va a ser el estímulo que va a generar una respuesta al asociarlo con el estímulo incondicionado, en este caso una canción. Ahora bien, si combinamos nuestro estímulo incondicionado con nuestro estímulo neutral, muchas veces, es decir, cada que salimos con esa chica suena esa canción en particular, es probable que cuando escuchemos la canción sin que ella esté, nos genere el mismo nerviosismo que cuando la veíamos. Es aquí cuando el estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado y la respuesta incondicionada se convierte en respuesta condicionada y se genera un proceso de aprendizaje. Ahora es tiempo de que tú hagas un ejemplo con este gráfico. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Vamos a continuar. En el condicionamiento operante, por su parte, hablamos
de que cada acción genera una reacción. Es decir, cuando una conducta tiene consecuencias positivas para quien la hizo, es más probable que se repita. En cambio, si tiene consecuencias negativas, la probabilidad de repetición disminuirá. A diferencia del condicionamiento clásico, acá nos vamos a centrar en que un estímulo causa una respuesta y esta respuesta tiene una consecuencia, sea positiva, que la vamos a llamar refuerzo, o negativa, que la vamos a llamar castigo. En esta teoría, la respuesta equivale a una conducta. Para seguir con nuestro ejemplo, hagamos de cuenta que en una salida con la chica que nos gusta, escuchamos la canción. Ahora nuestra respuesta en condicionamiento operante no es pasiva, sino que está sobre el control del sujeto. Por ejemplo, la respuesta puede ser darle un beso a la chica. Si ella responde afirmativamente, la probabilidad de que se vuelva a repetir la conducta de besarla va a ser mayor. En cambio, si ella lo rechaza o lo cachetea, la probabilidad de que la vuelva a besar disminuye. Para profundizar en Bienvenidos a Psicofácil. El día de hoy explicaremos las Ok, chicos, sí. Se pausa bastante, ¿verdad? Acá está. Bien, a ver, les vuelvo a pasar el video para que lo puedan ver. Ustedes ya lo vean un poquito más tranquilos porque sí se pausa bastante. Básicamente, chicos, esto es una introducción, como les dije, porque realmente el tema del condicionamiento clásico y operante lo vamos a ver nosotros A ver. Ok, chicos, entonces por aquí me conecto mejor. A ver, por acá me escuchan, sí, ¿verdad? Les pasé ahí en el chat el link del video para que lo puedan ver. Gracias, Karen. Sí, para que lo puedan ver, porque ahorita estoy teniendo bastantes problemitas con el tema de la conexión. No se preocupen que la próxima sesión lo solucionamos. Le voy a comentar aquí a los chicos de la administración a ver que se los pasen a través del grupo, ¿sí? Que les pasen a través del grupo el video. Igual el link del video está dentro de la PPT, chicos, así que no se preocupen. La información del videíto está ahí en la PPT y las PPTs, tengo entendido, las tienen también ustedes dentro de lo que es
el grupo, ¿sí? Entonces, por ahí igual yo voy a hacer hincapié para que lo puedan subir. Y nada, chicos, como les digo, no se preocupen, que el condicionamiento operante clásico es nuestra sesión 3. Sin embargo, hoy día quería hacerles, que vieran el videito para que tengan una introducción con respecto a la clase de la sesión 3, ¿sí? Bien, chicos, ya estamos por terminar. Nada, simplemente recordarles como siempre el tema de la certificación, comuníquese con los chicos de administración para que le puedan ayudar con el tema del certificado. 50 soles para los que son de Perú, 14 dólares para los que son de otros países. Y aprovechen el tema de la certificación directamente con los chicos de GCAP, el numerito 944-539-181, ¿ok? Les agradezco porque han participado bastante, como siempre, me tocan grupos a los que les encanta participar. Y nada, chicos, excelente noche. Cándido, es la tarea, profesora. Cándido, tu tarea es en este caso, dentro del videíto hay una parte que dicen, tienen acá los estímulos, ustedes tienen que hacer ejemplos, ¿ok? Y lo compartimos la próxima sesión, al inicio. Hasta mañana, chicos. Buenas noches.